Bienvenidos a Psicología sin Censura. Soy Karina Eichner. Y yo soy Alberto Calvet. Me da gusto saludarte. Y tenemos aquí de invitado a nuestro querido Uriel Razo, el único, el irrepetible. Nos hemos metido en muchos problemas ahí en redes por todo lo que se hemos dicho. Yo creo que esta no será la excepción, ¿verdad? Pero es tu culpa. No será la excepción. Sí. No, yo creo que es orillas, culpa. Sí, nos nos orilla, nos Muchos orilla. comentarios ahí Sí. medio, híjole, a la yugular. A la Me sentí yugu, él, sin que fue pa' censura. mí. Ajá. Sí. El tema de hoy no va a estar menos controversial. ¿Qué es mejor? ¿Ser demasiado laxo en la educación de los niños o demasiado duro? ¿Cómo ven? Porque aquí estamos hablando de extremos. Ojo, antes de que se nos vayan a la yugular. ¿Sí? Correcto. Estamos hablando de extremos. Ninguno de los dos es saludable, porque lo saludable es el punto medio. Sí. Nada más que si tuvieras que tomar una postura clara con respecto a eso, ¿hacia dónde te pondrías más? ¿Hacia lo laxo o hacia cierta firmeza, dureza? Sin duda, yo en la consulta veo que la gente que viene con más firmeza, lo que pasa es que llegan con problemas de autoestima. O sea, cuando alguien es demasiado duro, tienes estructura, pero tienes dolor porque te evitaron la expresión de tus sentimientos, porque te coartaron tu libertad. Sí. Pero yo puedo mucho más trabajar con eso porque tienen estructura que con una persona que viene sin estructura, que es totalmente laxa, que Sí. nunca le pusieron un límite, que siempre pudo Sí. expresar y hacer y decir lo que quería. No Sí. hay nada que hacer o Sí. hay muy poco que hacer porque tienes que desarrollar una estructura que se tenía que haber desarrollado en toda la vida. ¿Cómo tú como psicólogo lo vas a desarrollar en un mes o en un año? Sí, no. ¿Puede haber una educación laxa para poner límites? ¿Cómo? Es que el límite te Es está... es El rígido, ¿no? límite Pero, el límite es algo que te dice hasta aquí Sí, no. y se coloca con firmeza. o sea, para es que un distingas. contrario. Es tu contrario. Laxo ¿Y te deja... límite? Sí, claro. Ser... Sí. Sí. Es como la hierba que crece a lo loco, desparramada como puede para donde. Eso es crecer laxo, sin límite. Es el jardín que se te desborda, es la selva. Está bien, ahí en el mundo instintivo y salvaje, está bien la El selva. niño es feliz porque se expresa, es normal, que no salude, es niño, Es niño. déjalo. Pero Ay, pasa mucho que dicen, Que le no- falta límites a Que ese no niño. jala Exacto. el baño, déjalo, es o un que se niño. caga ahí en el La piso. escalera, O sea, sí. ay, déjalo, es niño. Eso es Y el laxo. Sí, yo límite soy laxo. es laxo y el límite es visto como algo que le va a quitar su esencia, que le va a quitar esa espontaneidad de niño. Y al final de cuentas nosotros tenemos 4 años, solamente 4 años para socializar a un niño. Si un niño a los 4 años no puede estar en un lugar donde pueda respetar reglas, donde sea un niño que sea un encanto que esté alrededor de ti, ya la fregaste. Ajá. Porque después de los 4 años es mucho más difícil poner los límites. Es que está bien ser laxo, laxo. Pero también hay yo soy Uriel Laxo. Uriel Laxo. Eso me dio risa. Hay que entender también que sí, que el niño tiene que ser parte de una sociedad, ¿no? Y en esa sociedad Claro. las reglas nos guste o no. O Exacto. sea, a mí me puede gustar estar encuerado, ¿no? Uriel Laxo, ¿qué traes abajo Uriel de Laxo. de Ahorita, ese, por eso me lo puse. de ese poncho? Está ver. fría ay. Pero entiendo y que a lo mejor el pequeño puede estar de todo y también yo no tengo problema de que eso suceda, pero Ujú. entiendo que en la sociedad no está permitido andar sin ropa. Por eso, ¿No? pero tú estás diciendo que tú por ti Es que yo no hay podría ser problema. laxo, porque si yo no tenía Sí, problema. Pero es un daño que le haces porque, como decía hace rato Alberto, Ajá. o sea, el niño tiene que agarrar tu autoridad y volverla a sus propios límites internos. Entonces, si tú echas la flojera y no le pones la autoridad, le estás haciendo un daño a él. No tiene que ver ni siquiera solamente con la sociedad. Tiene que ver con cómo estructura él su Sí, mente sí. y los límites que va a tener internos, porque cuando tú ya no estés y él sea adulto, esos límites van a ser sus propios Sus límites. ejes. Sus ejes. Sí. Pero no en todo es una mezcla. O sea, cosas hay relax, en otras No, es- el Sí. punto medio es, claro, Porque también existe alguien que sea tan
liberal porque sí hay reglas. ¿Qué es lo que decía al principio? Aquí estamos hablando de casos extremos. O sea, el caso natural, el caso... Cruzarte la avenida con cuidado, Exacto. O sea, cosas que Es que hay normas, el niño va a crecer a un mundo que tiene normas. Hay un alto, se pone en rojo, no lo respetas, ocasionas problemas, o te mueres, o matas. Entonces el punto medio es lo importante. Entonces tú tienes que saber que vas a salir a un mundo en donde ya está consensuado el cómo nos relacionamos y nos vinculamos. Tú no le pones a ese niño esos límites y entonces es como alguien que va a querer reinar en una selva que en realidad no es selva porque se llama civilización. Entonces el niño va a tener que pasar por ese proceso que lo civilice, que lo ponga en orden, que le diga, aquí te comportas aquí llegas hasta este punto, aquí hay este límite, esta es la manera en la que comúnmente nos entendemos. Pero si tú rompes todos esos límites, lo que va a pasar es que invades a la otra persona. Y hay consecuencias. Y hay consecuencias. Que es lo que yo decía alguna vez en un video que hicimos acerca de la experiencia que tuvo una persona que conozco, que un señor llevaba a su niño y lo sentaron en un avión. Y en ese avión lo que pasó es que le dijeron, señor, usted no puede estar aquí con su niño porque es la salida de emergencia. Dijo él, no, a mí me dieron este boleto, yo me quedo aquí. Llegó el otro azafate y le dijo, no, señor, no se puede quedar, no se movió. Llegó el copiloto, llegó el piloto y al final llegan el ejército y dice, señor, se tiene que bajar. No, ya me cambió. No, usted ya no se cambia, usted lo bajamos porque no lo puede controlar la tripulación. O sea, cada uno escoge su hijo si le va a decir al primero que le diga, oye, muévete, o a tu hijo lo van a bajar del avión. Sí, entonces, claro. eso es nuestra responsabilidad de papás. Claro que lo saludable es tener una parte de autoridad y una parte de expresión, que es lo que yo le llamo la educación asertiva. No es la educación violenta ni la educación laxa, sino una educación donde sí tienes ciertos límites y también permite cierta libertad de expresión. Y hay ciertas teorías educativas que también eso lo llaman amorosa firmeza. Claro. Amorosa firmeza. Sí, claro. Qué locura. Sí, claro. Total. Es eso. Y es que hay papás, principalmente ya de 40, 50 años, que quieren demostrar tanto poder al niño que no pasa nada, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Hablando como de... Y lo ven como, lo tratan como el papá que lo puede todo y le mienta la mouse al policía y le esta autoridad. Ha pasado eso sí mucho, de que ya dicen, no le hagas caso a la maestra, no sabe, no, yo pago para que te dé clase, ¿no? Entonces el niño, hay niños preescolares de 4 o 5 años que dicen, yo te pago, mi papá te paga, entonces déjame jugar, no lo voy a hacer porque mi papá te paga. Está pasando también mucho eso, ¿no? En el tema del que si no, ya sé que mi papá te va a pegar. La sociedad va hacia ahí, hacia la pérdida de autoridad, y eso es muy preocupante, eso que estás diciendo, y es verdad. O sea, veníamos antes de una educación que decía, ¿no? Que entra con sangre, ¿no? Que en la escuela te podían pegar. Y ahorita nos fuimos al otro lado, al lugar donde ya no hay maestros con autoridad, por ejemplo. Sí. Sí, la letra con sangre entra, decía, ¿no? La frase. Y está bien loco porque yo ahorita veo casos ya de jóvenes de 19, 20 años que ya tienen esa camada en la que le mientan, los famosos juniors, que le dicen cosas a los policías o se meten en conflicto y el papá no los puede salvar. Claro. Y el papá está llorando y ya está pasando mucho. Pasó con Fofo Márquez, ¿no? Que Fofo Márquez tenía todo el poder del mundo, dinero, y de todas maneras está en la cárcel por violentar a una mujer, por golpear a una mujer, y está ahí clavado y no lo van a poder sacar, ¿no? Por esa enseñanza del no se puede, no pasa nada, tenemos poder, haz lo que quieras, mijo. ¿Lo bajaron del avión? Claro, exacto, lo bajaron del avión y pues ni modo. Sí. Ahora, el punto es ¿qué le estamos diciendo a nuestros hijos cuando les estamos dejando hacer todo? Lo que le estamos diciendo es que no nos importa, que nos da flojera educar, porque educar es de hueva. Educar y poner límites es de hueva. Yo quería llevar a mi hijo a la heladería y hizo algo malo y no lo llevé. Yo quería llevarlo. Sí, no, y además los papás, como dices, de hueva porque nos exige atención, tenemos que es un momento en el que los hijos van a demandar mucha atención que no les brindas, atención que los destroza. Sí. En el futuro van a estar mal, porque crecen sin un fundamento claro a donde ellos distingan a dónde está este punto medio que los hace vincularse con los demás de igual a igual,
no lo van a lograr distinguir. Exacto. Y tus ojos como papá es la importancia que luego ellos van a atribuirse a sí mismos. Si mi papá no me ve o si mi mamá no me ve, yo no importo. No dicen papá está distraído. Siempre el niño tiende a agarrar el control y a decir, ay, es que yo no valgo. Es que yo no importo. Y una mirada amorosa y constante como tienes que tener como papá, saber cuándo ser más de límites y cuándo ser más laxo, es un arte, porque además cambia de hijo a hijo. Claro. Hay hijos que necesitan más laxitud, hijos que necesitan más firmeza, o sea, se requiere que seas jazzista, o sea, sigas el jazz, que veas la partitura y que quede bien la nota y que estés bien puesto. Entonces, ser papá realmente es un arte. Sí, no, y de contextos que están afuera, porque tú puedes estar en una reunión en donde pues tu hijo sabe, pero ¿qué pasa cuando también convive con alguien que no tiene esos límites, ¿verdad? Y cómo empiezan a recibir influencia. Más el que tiene límites tiende a verse más influido por el que no los tiene, porque el que no los tiene le representa cierta aventura, exploración, descubrimiento. Es más fácil como que los pierda. Pero eso también, digo, tiene que estar supervisado. Y pasa en la escuela, ¿no? En la escuela del que va, es que su hijo le pegó al mío, ¿no? Dígale algo, ¿no? Y el hijo ve que no le hace nada al niño y que sigue en la escuela, nadie lo regaña y puede subirse, puede hacer lo que sea, ¿no? Y a ti te regañan, ¿no? O sea, ¿cómo trabajar con ello? Hoy por hoy, ¿el castigo funciona o no funciona ya con las nuevas modernidades de la psicología? Las el castigo, modernidades. Yo creo que sé, para ustedes que están tan modernos y se actualizan mucho, yo creo que el castigo no funciona. O sea, yo creo que funciona la consecuencia. Y el hijo tiene que ser parte de la consecuencia. Y no es fácil hacer una consecuencia lógica. Entonces, ¿qué tiene que llevar la consecuencia? Tiene que tener que ver con la falla y tiene que resarcir el daño. Exacto. Entonces, esas dos cosas es difícil hacerlas. Porque un castigo, al final de cuentas, es a ver, una reprimenda. Volviendo, prefiero un papá que castiga algo malo a un papá que lo deja pasar. Sí. Ojo, que eso es lo que estamos diciendo. Sí, ahí estamos. Eso prefiero. Si no tiene esa... ¿Es más preferente el castigo? 100%, porque por lo menos, aunque detiene. Malamente detiene, exacto. Entonces, claro, obviamente lo ideal es un papá iluminado que sepa hacer consecuencias congruentes hasta que haga parte al niño para que se sienta parte de la educación. Pero cuando no se puede, yo prefiero 1000 veces a un niño que recibió un castigo, pero que supo que hasta ahí, a otro que se va. Sí, claro. O sea, se va de derecho y la verdad no es culpa del niño. Luego resulta que tiene rasgos antisociales, sociópatas. No es culpa del niño, no, claro. Es culpa del papá. O sea, quitarle el celular a un niño está bien, porque siempre es el castigo más típico. Le va a quitar la tableta o le va a quitar el celular. Porque me hizo el berrinche, porque me hizo la tarea, porque... Muy confuso, ¿no? Es confuso. Yo creo aquí lo que empezaba a decir Karina es muy importante, que es que el niño tiene que participar de la consecuencia. Y qué mejor que esa consecuencia esté relacionada con el hecho que transgredió, con el que se pasó. Pero es muy cabrón hacer eso, güey. Es dificilísimo hacerlo y no digo que es imposible, pero requiere coco. Mucho coco del papá y mucho interés, otra vez hablando. Sí. Porque es bien fácil. A mi hijo le gusta, la tableta se la quito, pero también hay una parte de causarle dolor. ¿Me explico? Entonces, a través del dolor, porque eso es lo que le gusta, le voy a enseñar que eso no se hace. Sí, pero yo no le quiero enseñar el que lo quiero lastimar. Yo le quiero enseñar la lógica de la causa y efecto de lo que hizo. Ahí va un ejemplo. A ver, unas flores que le gustan a la mamá, el niño agarra y las corta, ¿no? Eso le duele a la mamá. ¿Cuál sería? La mamá le quita la tableta, está haciendo lo mismo que el niño. Pero la mamá le dice, mira, eso no estuvo bien, ahorita con tus ahorros vamos a ir a comprar unas semillas y vamos a juntos plantar las flores para que queden y tú las vas a cuidar hasta que queden como las mías. ¿Entiendes por qué? Sí, lo entiendo, me dolió, ok, no quiero que te duela. Me explico que es diferente, a mí me dolió que te duela. Ahora ¿Qué estás haciendo? También. Es que es una guerra, ahí ya es como una guerra. Porque el papá siempre gana porque tiene más poder, 100%, ¿no? pero el papá moviéndose desde ahí también está desde un punto inmaduro. 100%. Amenazar al niño de, le voy a decir a tu papá, y que siente el miedo.
Es que yo son mis dudas que tengo. No, es que sí. Y estoy aflorando aquí mi terapia. Échelo, Una vez échelo. aprovecho el video para sacar mis terapias y cuando te decían, ahí viene tu papá. No. Sí, sí. Ajá, no son las maneras, o sea, no son las maneras. Es, ¿qué fue lo que hizo el niño? ¿Qué es lo que la mamá tiene que estar lista para ejercer en ese momento, autoridad sobre el niño y para marcar el límite? Es lo que la mamá, pero que la mamá o que el papá tengan que acudir a alguien más para que el niño se sienta amenazado. Pero bueno, la energía que pone el límite, vamos a hablar de energía masculina y femenina, Sí. no de hombre y de mujer. De acuerdo. ¿Ok? La energía que pone el límite es la energía masculina. Y la energía que nutre es la energía femenina. Correcto. El problema es que cuando tú vas en el periférico y hay tráfico, no le aceleras, ¿verdad? O cuando está libre, no le frenas. Entonces tienes que saber qué energía necesita el niño en ese momento. Sí. Entonces vamos a pensar, si yo como mamá, en vez de decirle, oye, esto no se hace, ven acá, te voy a dar una consecuencia, me da flojera o no tengo acceso a mi energía masculina, entonces decir, espérate a que tu papá llegue a la casa. Pero ¿qué es lo malo? Lo malo es que el papá lo empieza a asociar con miedo. Claro. Y entonces rompe la nutrición del papá, la posible nutrición del papá, y le quita a la mamá la autoridad que tiene que tener. Entonces esto que dice Alberto también, de que depende de la madurez que tú tengas. Si tú no tienes la madurez de ponerle un límite a tus impulsos, a tus partes infantiles, ¿cómo chingados vas a educar a un niño? Claro. ¿Me explico? Entonces es como, yo decía, también siempre doy el ejemplo de Juanita, que era una niña que estaba en el inflable y que daba de patadas, y yo llego con la mamá, oye, Juanita le está dando patadas a los niños. Llegó, le gritó, Juanita, bájate, así, pero con una vocecita sin autoridad. Juanita, claro que se la pasó por la altura de las columnas corintias. Sí. Y le dije a mis hijos, quítense de ahí, porque esta niña no tiene autoridad. Y es culpa no de Juanita, sino de su mamá. De su mamá. 100%. Claro. A mí me decía un policía de que es muy común que vayan con él y digan, si no se porta bien, se lo llevo al policía. Y el policía le dijo a la mamá, no, porque yo no soy el malo. Digo, o sea, yo no soy la figura mala de, si te portas mal te vas con el policía. Es que la autoridad no es algo sádico, la autoridad es algo bueno, y eso es lo que le hacemos a los niños cuando los asustamos. Sí. Les enseñamos que la autoridad es algo que le va a hacer sufrir, y la autoridad no es algo que le debe de hacer sufrir, la autoridad es algo que le enseña el camino, que es diferente, que le pone rediles para que sepa por dónde, en vez de decir, te voy a hacer daño para que no lo hagas. Eso es simplemente como perro de Pavlov o como condicionamiento operante, te voy a pellizcar para que no lo vuelvas a hacer. Para que cuando lo quiera volver a hacer me va a acordar del pez. Pero eso es de animal. Y como no quiero el pellizco, entonces es un condicionamiento. No es animal, eso no tiene que ver con la racionalidad. O sea, ayuda más que dejarlo hacer algo malo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Eso no ayuda en el extremo, pero sí ayuda más que dejarlo sin nada. Exacto. Una persona que te llega... O sea, lo mínimo, aunque sea del pellizco. Sí, porque sabe dónde están los límites. Ahora está lleno de miedo, lleno de coraje, lleno de... Sí, porque como todo va a tener consecuencias. Entonces el pellizco no le va a enseñar el punto medio y no le va a enseñar a autodirigirse. Solo le va a enseñar a que tenga una referencia de me van a poner el límite, mi mamá me va a pellizcar, me va a doler. La consecuencia no es que yo aprenda como niño a empezarme a dirigir y a empezar a ver a dónde está mi red, mi canal, ¿no? O mi eje rector. No, yo no estoy aprendiendo nada de eso. O sea, no estoy madurando. Estoy aprendiendo que debo de temer al pellizco. Exacto, por miedo por esto. Exactamente. Ahora, cuando yo daba clases de yoga, me llegaba gente que estaba sin flexibilidad. Y entonces yo con el tiempo sí iba siendo más flexible, pero me llegaba gente que no tenía un centro. Y esa gente era muy difícil enseñarle cuál era el centro, hasta en lo físico se ve. Entonces, de verdad, no dejen a un niño sin límites. Ojalá puedan ser límites asertivos, pero pongan límites. Yo prefiero, como decimos, un límite, aunque sea con miedo, a un niño que lo dejan a la deriva. Porque un niño que está abandonado es un niño que se abandona a sí mismo y es un problema para la sociedad después. Es un problema. ¿Saben dónde se ve eso? En los aeropuertos, en los aviones, en los camiones. El niño que está brincando, que está pateando el asiento, ¿no? En el cine. Que no ves que el papá ponga el límite que el niño no sabe poner. Y entonces tú lo ves así medio feo, ves feo al papá, le vale un pepino y dices, pinche chamaco. Sí, le digo, pinche chamaco. Pues sí. Está pateando. ¿Y no te agrede el papá? ¿No te agrede el papá? No, pues mira, mi físico. No. O sea, también de todo, una vez me pasó que mi mamá se acabó madreando con una señora.
porque Sí. un niño me estaba pateando, yo volteé, le dije al niño y la mamá defendió, pues qué, vete a dormir, estamos en un avión, vete a dormir a tu casa, vete a leer a la biblioteca. Te O sea, la contestó mamá, a ti. sí, la mamá Y avalaba. entiendes por qué el niño está así, ¿no? Y el chamaco, hubo un momento donde empezó a sentir que la mamá se aliaba con él mal y paró de hacerlo. Lo que siente en el niño es un vacío. Sí, Se sienten perdidos absolutamente, sí. ¿no? Entonces es como Sí, lo que realmente... pasa es que, y si dices que tu mamá se paró a discutir con la señora, también el niño lo que está diciendo, puta madre, o sea, ¿qué es está esto? pasando? ¿Qué No, es esto? lo que pasó es que al final la mujer bajó su maleta y me pegó en la cabeza a mí. Entonces mi mamá se fue sobre de ella, se hizo Sí, todo sí, un sí, sí. Y eso desbarajuste. está bien para que el niño lo vea, no, o sea, el No, niño... todo está nefasto, o sea, todo está pésimo. Pero aquí la mamá de Karina, ¿qué está tratando de poner? Los límites que alguien Ajá. no tiene. ¿Me No. explico? Pero está poniéndose mamá, hijo, pero Pues sí, hija... Claro, pero hija tú ya- grande, hija a grande. una adulta como a la mujer que no tiene esos límites, tú ya no la educas, tú ya nada más te queda discutir en un avión, bajarte y no volverse a ver. ¿Cómo Es lo habrá mismo. sido la infancia de esta mujer que educa así? Igual. Igual. O sea, entonces es O al revés, que transgeneracional. busca el que no me traten a También. mí, porque a mí me tenían así como el ejército, También. que ya dejo que lo haga porque yo sufrí mucho, Entonces, que no me dejaran hacer lo que quisiera. los opuestos, tienes razón, sí, también sí. engendran uno al otro. Sí. Si uno es demasiado cruel, a lo mejor se vuelve demasiado laxo. Si uno es demasiado laxo, ahí sí, desde lo Sí. laxo, no creo que te pueda volver cruel. Yo creo que ya se va hacia Sí. lo laxo todo el Sí. tiempo. Y educar Sí. al papá con una surtido rico de cachetadas. Ah, O sea, el hablar con el papá, por ejemplo, pasa mucho. Yo también tengo hijos, ahí estoy en eso. Estoy en eso. estoy en Hoy eso, toca. ¿no? Hoy toca María. Ajá, O sea, ajá. de que en las escuelas, ¿no? En las escuelas que el niño, o sea, no te vas a poner nunca, eso sí, nunca discutir con el niño, ¿no? No. O sea, yo te he chamaco, pero con el papá, o sea, sí con el papá y decirle, o sea, también cómo te le acercas al papá, como para insinuarle que esté educando mal al niño, es como que Es terrible. es terrible. ¿no? Es difícil, pero Como pues, psicólogo también. sí, sí, sí. O sea, como sí, sí. Sí, psicólogo. que te lleva al niño y ves Sí. que el problema eres tú. Que es muchos de los casos. Que es el caso. Es el que 99% de los casos, no es el problema el Sí. el niño. niño, es el ambiente en el que está y Total. cómo están los papás. Pero claro que pues un papá, por ejemplo, si un papá recibe una retroalimentación, papá, mamá, unos padres reciben retroalimentación de la escuela y se dan cierta cuenta de que algo tienen que modificar y se revisan, pues estás hablando de gente con cierta madurez y con un nivel de honestidad en sí misma que puede hacer algo al respecto para el mayor beneficio de quién, de sus hijos, ¿te das Sí. cuenta? Pero Claro. entonces volvemos a esta sanidad mental que sabe a quién priorizar para que crezca bien y sabe que tiene que hacer un ajuste. Pero bueno, Y los niños, cuando un papá no está sano, se vuelven parte de la patología. sí. Por ejemplo, una vez tenía mi hijo grande tuvo bastantes broncas físicas con otros niños que se tranqueaba. Entonces, me acuerdo que se tranqueó y la mamá muy madura, le hablo yo y le dije, oye, pues discúlpame, pues pasó esto. Me dice, no te preocupes, son niños. Mira, yo ya le dije a mi hijo y tú dile al tuyo. Ahí para, me explicó, o sea, les pusimos los límites y así. Con otra señora que no estaba nada bien, dije, oye, mira, pues pasó esto contigo. Pues es que tu hijo, que no sé qué, o sea, se Provocó al pone... niño. Claro, entonces, o sea, tú lo ves desde los papás, un papá que no está maduro, el niño, o sea, lo protege en su falta de límite. Claro. Entonces, realmente, Sí. si nosotros queremos, como en una escuela, por ejemplo, poner límites o como psicoterapeutas, sí tenemos a veces que ser autoritarios con los papás. Sí. O sea, decirle, si tú sigues así, no puedes estar en esta escuela. O si tú quieres que yo vea a tu hijo, tienes que cambiar esto. O sea, porque Sí. al final de cuentas lo que están buscando esos papás también son límites del terapeuta o del maestro. Sí, Lo están sí, pidiendo sí. a gritos, ¿me explico? Sí. Y si hay salvación, porque pasa tan mucho en las escuelas que dicen, si yo ya le dije a mi hijo y no aprende. Yo ya, o sea, hasta te dicen ya como cansados, tienen 5 años, 4 años. Sí, yo le he dicho muchas veces que no haga eso. Sí, No, pero no ahí entiende. las preguntas para No los entiende. papás son, ya se lo ha dicho muchas veces, ¿y cuáles son las consecuencias? Y Uno, entonces ahí te das cuenta. o también, o sea, otra cosa, ese niño lo que está haciendo no responde simplemente a lo evidente. No es de que, ese niño está rompiendo la mesa, ¿no?
no es que el niño no entiende. A lo mejor ese niño está rompiendo la mesa porque ve que todos los días sus papás se pelean horrible. Y entonces tú no te enteras de eso como terapeuta o como maestro. Claro. Entonces este niño lo que está haciendo no necesariamente responde a lo que a uno le cuentan. Entonces yo veo Exacto. muchas veces que los niños son como la parte más delgada de una manguera que trae una presión terrible. Es donde truena. Es que entonces, el niño puede acabar siendo el chivo expiatorio. No Los niños puede saben. acabar. Los Son- niños saben, son inteligentes, siempre he dicho. 100%. Saben. Sí. Y entonces ese es el punto. Sí. Pues no tienen la madurez de comprender todo lo que están pasando y lo reflejan Claro. pegándole Sí, al claro. de al lado, quitándole la sopa, comiéndose un crayón, como que su cuerpo ellos hacen algo. ¿no? Hacen algo. Saben que tienen que hacer algo, pero no saben el por qué, pero... Exacto. O me pasó una vez una niña que lo que hacía era que hacía un relajo para que los papás se unieran en contra de ella porque los papás se estaban separando. Ajá, el problema Por soy yo, no ejemplo, ustedes. Exacto. Ajá, Entonces, una ajá. manera estratégica Ajá. de, ¿saben qué? Yo tengo muchos problemas, no se pueden divorciar. Sí. Entonces, o sea, ese tipo de cosas, hay que tener una visión más allá de lo aparente, es que esa es la cosa. Exacto, hay que ver a través. Que igual cuando las parejas están divorciadas, pasa que uno es muy laxo y el otro es el militar, ¿no? El otro es el de límites y el otro es el consentidor, A mí ¿no? me gustó mucho una vez una frase que le escuché a Karina A que mí todas las dijo... que dice. A mí algunas. Sí. Pero tú dijiste una cosa muy padre en algún podcast que hiciste hace algunos años. Decías, no se trata de ser el bueno de la película, ser buenos, sino ser responsables. Claro. Esa es una cosa importantísima. No, y no es un concurso de popularidad. O sea, ese es el rollo. Si tú como papá no estás dispuesto a que tu hijo te odie en pos de su educación, no eres buen papá. Claro. No estás ahí para que te quieran. Entonces, Sí, estás ahí, ¿un padre sí. laxo es un padre irresponsable? Sí, Sí. yo digo. Sin Sí. duda. Sí. Y un padre violento también es un padre irresponsable, pero un poquito menos grave. Sí. O sea, Claro que todo una va a cosa es tener límite y consecuencias. violencia, ¿no? Sí. Una cosa es poner límites, No, otra un cosa es límite padre no es No, una violento. no, violencia, un padre no. violento, ¿No? pero aquí, para que no malentiendan, Ajá, sí, un padre tú cuando pones exceso de límites eres un padre violento. No digo que tenga que llegar a los golpes, pero poner exceso de límites es violencia hacia un niño, porque un niño tiene que poderse expresar. Sí, claro. Y un padre laxo es el que no pone límites y también es un tipo de violencia, es una violencia por omisión. Claro. Ah. Ahora, el límite sano es ir, en cuanto a un niño, es cuidar su bienestar físico, emocional, mental, eso, es mirarlo, son los límites que pones. Cuando dejas, por ejemplo, un límite es, te paras de la mesa y vas y te lavas los dientes. Entonces, te lavas los dientes y si no te los lavas también hay consecuencias, algo con lo que el niño pueda lidiar, ¿me explico? Entonces, dejarlo que se vaya sin lavar los dientes hace que entonces no se lave los dientes nunca. La otra es que lo obligas y tú mismo se los lavas y a fuerzas y lastimándolo. Eso ya es violencia. Entonces, todo exceso, todo lo que se nos va a los extremos, está cayendo en lugares que no sirven, que no le van a servir a nadie. Agresivos. Lo que está en el centro, lo que estamos haciendo es ayudar a que alguien encuentre su centro para que se pueda construir a sí mismo y se pueda manejar en la vida. Eso es de lo que estamos hablando. Exacto. Entonces la gran pregunta, bueno, tengo otra pregunta. ¿Los papás son amigos de los hijos? No, nunca. Un papá y una mamá son papá y mamá. O sea, no hay que enfocarse el padre a Cuando buscarse llegue el la amigo. cuando llegue la adultez y todos seamos adultos y sanamente podamos vincularnos desde otros lados, entonces la relación se transformará. Y es importante eso, porque cuando le preguntas en México a un papá o una mamá si dejas de ser papá o mamá, te dice que nunca, y no es cierto. Sí dejas de ser papá y sí dejas de ser mamá cuando son adultos. Claro. Entonces también hay una parte importante, porque eso de que siempre eres mamá, siempre eres papá, también le quitas responsabilidad al hijo y también te prestas a toda una serie de cosas, porque no nos vayamos aquí con todo esto que siempre digo de que de alguna manera los papás dicen yo te di y luego tú me das, ¿no? Ahí está otra, ¿no? Sí, claro. O sea, entonces, esas codependencias también, que sepamos que los... Yo creo que el hijo le pone límites al papá. Claro, no, y eso sí te va bien, o sea, porque no hay nada. A mí más gente se me ha ido de terapia por ese tema que por cualquier otro.
¿Por qué? Por el tema de que están ganando 10 pesos y la mamá le pide que le dé 15, que le dé 5. Sí. ¿Sabes? Y no le alcanza con los 5. Sí. Entonces, o sea, esta parte donde las generaciones tenemos que saber cuándo dar nutrición y cuándo dar libertad. Exacto. Que ese es Exacto. ¿no? Otro tipo de violencia. Exacto. Es no dar suficiente nutrición o no dar suficientes alas. Exacto. O sea, siempre necesariamente un padre o una madre tiene que dar raíces y dar alas. Sí. Si te falta una, fallaste. Sí. Motivan mucho tener hijos, ¿eh? ¡Pobre! Hace que crezcas. Sí, y es lo bonito, es la gran responsabilidad. Por eso es que ven lo complejo que es la responsabilidad de tener un hijo. No pueden ser, tienen que ser flexos en ciertas cosas, pero con límites. Como Kile campechaneano, ¿no? Es esta habilidad que al final, cuando son grandes, ya pues es lo mejor que pude, ¿no? Y ya ver cómo se adapta a la sociedad. Sí, claro, pero bueno, al final de cuentas yo creo que, o sea, la mayoría de los papás, aunque lo hagan mal, no lo hacen con mala intención. O sea, yo sí creo en verdad que también a veces tenemos límites, pero sí creo que el poder tener este tipo de espacios donde la gente escuche un poco, donde la gente ve otras cosas, claro que ayuda, porque al final de cuentas, pues nadie nacimos sabiendo cómo ser padres o cómo ser madres. Y gracias a Dios ahorita existen ya mucho conocimiento. Hay mucho. Entonces, muchas conclusiones es, se puede arreglar un niño que esté sin límites, se puede hacer un trabajo con límites. También los psicólogos hacen ese trabajo de, a ver, empecemos con esto, cómo va reaccionando. O sea, también hay ese servicio de una planeación de cómo va. Sin duda. Sí. Pero es más difícil. Es más difícil cuando no hay límites que cuando hay demasiados. Sí, exacto. Vamos a decirlo. O sea, cuando no hay límites es muy difícil porque hay que trabajar desde los papás. Sí, o sea, con los papás. Exacto. O sea, que los papás vengan con ustedes. Es más sin el niño, o sí tienen que ver el niño. Ambos. O sea... Digo, yo no veo niños, pero ambos, ¿no? Sí, exacto. Una. Y la otra es que los papás, bueno, el hecho de que puedan acercarse es porque están abiertos y entonces van a hacer los ajustes necesarios, pero ellos como papás van a entrar en un proceso como de reeducación para sí mismos. O sea, ellos van a tener que empezar a reconocer, entonces estos son nuestros límites. Entonces esto es lo que yo no hacía, pero es necesario que lo haga porque es lo mejor también para mi hijo. Entonces van a tener que entrar a ese proceso. Y puede estar muy bien, pero sí es cierto que es más fácil trabajar tal vez con alguien que haya tenido cierto exceso de límites, porque entonces ya hay estructura. Ya no es moldear. Es quitar un poco, quitar el exceso. Es quitar el exceso y es dejarle ver que se puede, ahora tú puedes decidir porque tienes una estructura con la que ya puedes salir a la vida. Entonces, desde tu estructura puedes decidir y puedes asomarte al mundo, ¿no? Y lo que sufre ahí es el amor propio. O sea, cuando un niño tiene demasiados límites, siente que no vale. Entonces, es como esta parte donde él se desvaloriza porque los métodos fueron métodos que le hicieron sentir que él no importa o que él no es valioso, porque fue demasiado. Entonces se trabaja más en autoestima, pero ya tiene estructura. Con el que no tiene límites hay que meter desde el punto número 1, que es estructura, porque también cree que no vale porque no le funciona nada. O se siente que es el rey del universo, pero en realidad lo que hay atrás es que se siente no valioso porque fue un niño abandonado. Y ahí sí influye la edad, porque tú dices que los 4 años son importantísimos. Sí. O sea, antes de los 4 hay buen margen de trabajo. Sí. ¿No? Pero ya después de los 15. Caso perdido. Como decía, ¿no? Al doctor, no se puede abortar al hijo ya cuando tiene 15. No. Un tema, ¿no? Un tema. No, pero además de todo, luego llegan los papás en la adolescencia, que los niños están insoportables, pero pues el primer granito de esa adolescencia nefasta fue al año. Me explicó antes, al mes. O sea, el problema es que tú no le puedes enseñar a un adolescente que se porte bien cuando lo tuviste con un exceso de límites y entonces ahora está desfogado, quitándose todos los límites, o cuando no tiene límites y entonces no sabe qué está bien y qué está mal. O sea, los padres primerizos, así como dicen hay que llevarlo al pediatra, lo tenemos que llevar hasta al lado, y es que como que siento que no veo, lo llevo al oculista, también deben de ir como familia a un psicólogo, aunque sientan que están bien, o sea, como chequeo.
Pues puede sí, existir, en la psicología existe ese chequeo, o sea, necesariamente tengo que estar mal para ir con No, ustedes, no, no. o lo ideal es profiláctico. estar yendo y para que antes que se me detonen cosas o antes de que yo vea, Revisarme, o sea, eso dónde sería lo estoy. ideal en Sí. el área de la psicología, el pre. Sí, yo digo que sí. Yo digo Sí. que profiláctico, que pre, Sí. que para prever problemas es maravilloso. Ahora, hay muchísimos libros que no tienen que ir a terapia a los papás Sí. para aprender a educar. O Hay sea, diferentes corrientes, sí, ¿no? yo, por ejemplo, O sea, ¿cuál agarro? yo o sea, el que creo papá es recomiendo... la conductual, Sí, pero vámonos por lo sencillo, porque yo no Sí. soy de la idea de meter a ¿Cuáles los son las papás. recomendaciones que O sea, tengas en corrientes de educación? ¿No? Yo lo que diría, o sea, básicamente, yo, Reglazo. reglazo a los papás. Sí. Yo diría que Vidal Schmil. A mí Vidal Schmil sí. me encanta. ¿Por qué? Porque no te metes en rollos demasiado psicológicos, es muy claro, es muy aterrizado. Él es un autor extraordinario, Sí, que con que exacto. lea su libro de disciplina inteligente, Exacto. no necesitan más. Sí, yo Esa estoy es de la acuerdo verdad. Ahí en eso. hablan de límites. Sí, Sí, pues es que de es ahí, todo esto. Sí, claro. Y Yo de pues ahí saqué mucho de esto. Claro, y también lo de amorosa firmeza. Es también de Vidal. Sí, Ok. claro. Sí, es genial. Sí. Entonces, la verdad es que él es un autor muy bueno. Yo no soy de la idea de que se tienen que meter los papás a mucha literatura de psicología porque no viene al caso, No, pero no, hay no, no. libros de este tipo, por ejemplo. Fáciles de entender. Claro. Mire, es tan fácil como el límite ayuda a establecer el orden. Entonces, un límite es cómo nos sentamos a comer. Un límite es Hora de comida, etc. Exacto, ¿a qué? rutinas, Rutinas, respetos, manera de respetos. hablar. Exacto, ahí están los límites. Tonos para hablar, volúmenes para escuchar, la tele, Básicas. horarios. Estas estructuras al niño hacen que tenga una mente ordenada, que distinga que hay un orden. Este orden es la estructura profunda de la que estamos hablando. Ahora, ¿no tienes esto? Pues entonces lo que te digo desde el principio de este podcast, que entonces estamos creciendo a lo silvestre, como la hierba, a como pueda y lo que abarque. Y así estamos un gran porcentaje de la población mundial. Yo he visto que no hay límites. Cuando tú te vas a un concierto, a un parque, tú ves que la gente está como hierba salvaje, Sí. no respeta, estás en la playa y están todos relajados y pones tu música fuerte y no te importa lo del otro. O sea, todo esto tiene consecuencias muy graves sociales. Sí, y mira, es claro. apenas lo que estoy escuchando, apenas, o sea, cómo no hay esas informaciones, ¿no? Como, qué lástima, pero qué bueno que ya está su grabación, ya. Exacto, ahí estamos. Pues queremos escuchar sus comentarios, qué piensan al respecto, qué dudas tienen. Sí, y nos despedimos en esta ocasión de ustedes. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Alberto Calvet. Karina Eichner. Y el aso, cuánto he aprendido aquí con Ay, gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.